La fe es fácil cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando llegan los tiempos difíciles? Andrés es un hombre cristiano, pero últimamente siente que su fe se ha debilitado. Su vida ha dado un giro inesperado, y ahora se encuentra preguntándose si Dios realmente lo está escuchando. Hoy te contaré su historia, porque quizás, al igual que él, te has sentido perdido, desanimado o incluso con dudas sobre tu fe. Pero hay esperanza. Veamos cómo Andrés encuentra la manera de fortalecer su fe en medio de la tormenta. El día en que todo cambió. Andrés tenía una vida estable, un buen trabajo, una familia amorosa y una fe firme. Pero un día recibió una llamada que lo cambiaría todo. Su empresa cerró y perdió su empleo. Al principio, pensó que encontraría otro rápidamente, pero las semanas pasaban y las puertas seguían cerradas. Las cuentas comenzaron a acumularse y la preocupación se convirtió en angustia. Andrés oraba, pero el silencio de Dios lo hacía sentir aún más solo. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? La primera reacción, duda y desánimo. Los días pasaban y Andrés comenzó a alejarse de su tiempo con Dios. Se sentía sin fuerzas para orar y leer la Biblia. En su mente, las dudas crecían. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Será que no me está escuchando? La desesperanza es un arma peligrosa, porque nos hace olvidar las promesas de Dios. Pero Andrés aún no lo sabía. Lo único que sentía era el peso de la incertidumbre, y su fe se debilitaba cada día más. Recordando las promesas de Dios. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, Andrés vio a una anciana sentada en una banca, leyendo su Biblia. Se acercó y la escuchó decir en voz baja: «Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas». Isaías 40, 31. Esas palabras tocaron su corazón. De repente, recordó cuántas veces Dios lo había sostenido en el pasado. Aunque aún no veía una solución a sus problemas, decidió volver a buscar a Dios, no solo con preguntas, sino con confianza en sus promesas. Volviendo a la oración. Esa noche, después de semanas de silencio, Andrés se arrodilló. No tenía muchas palabras, solo un corazón agotado que necesitaba paz. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pedir respuestas inmediatas, simplemente habló con Dios como con un amigo. «Señor, sé que estás aquí, aunque no lo sienta. Ayúdame a confiar en ti otra vez». En ese momento, no recibió una respuesta audible, ni una solución instantánea, pero sintió algo diferente, una pequeña paz en su corazón. La fe se alimenta con la palabra. A la mañana siguiente, Andrés decidió abrir su Biblia y leer. Se encontró con Filipenses 4, 6-7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios guardará sus corazones. Se dio cuenta de que su fe no podía depender solo de cómo se sentía, sino de lo que Dios había prometido. Decidió hacer un hábito diario, leer la palabra, aferrarse a ella y recordar que Dios sigue en control, aunque todo parezca lo contrario. Rodearse de la comunidad correcta. Andrés entendió algo más, no podía atravesar este tiempo difícil solo. Volvió a su iglesia y comenzó a rodearse de personas que lo animaban en su fe. Un amigo le dijo: «La fe crece cuando nos apoyamos en otros creyentes». Ese día, Andrés sintió que su carga era un poco más ligera. A veces, Dios nos fortalece a través de las personas que pone en nuestro camino. Actuar en fe aunque no veamos respuestas. La situación de Andrés no cambió de inmediato, pero esta vez algo en él era diferente. Su fe. En lugar de quejarse, decidió confiar. En lugar de preocuparse, decidió orar. Seguía sin empleo, pero en su corazón había esperanza. Andrés comprendió que fortalecer su fe no significaba tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios ya las tiene. Un día, recibió otra llamada. No era la respuesta que esperaba, pero era un nuevo camino que Dios estaba abriendo para él. A través de esta prueba, Andrés aprendió que la fe no se trata de no tener problemas, sino de confiar en Dios en medio de ellos. Si hoy estás pasando por tiempos difíciles, recuerda, Dios no te ha dejado. Él está obrando, incluso cuando no lo ves.
Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides que Dios sigue siendo fiel. Sigue orando, sigue confiando, porque en los tiempos difíciles es cuando nuestra fe puede volverse más fuerte.